Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús. Es un privilegio para mí que Dios me esté permitiendo un bendito día más en este sábado para poder llegar por medio de Dios a todos aquellos corazones que están dando un seguimiento, a los suscriptores, sabiendo usted que ya he orado, bendito hermano y bendita hermana, por todos los que Dios permita por este medio escuchar su bendita palabra. Así también por todos mis hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo, por los que conozco y por los que no conozco. Siempre le pido, bendito hermano y bendita hermana, en cada enseñanza, la bendita Biblia en mano, por favor, para que constatemos que la bendita palabra proviene de Dios y no de nosotros. Así que me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 11, el capítulo 4 de la epístola Romanos, poniendo Dios el ejemplo de la fe, lo que significa la fe y este bendito pacto que no es por obras, sino por fe. Entonces ayer nos quedamos en el versículo 19, en donde dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que en el Antiguo Testamento todos los ejemplos que pone Dios son como una sombra a lo espiritual, a lo que iba a venir. Le daba testimonio que muchos somos llamados pues a cierta edad, o bien también lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, pudiendo concordar este versículo de la fe cuando Jesús le dijo al rico que dejara todo y que lo siguiera, y que el rico no pudo, y que Pedro le dijo: Señor, entonces ¿quién podrá entrar en el reino de los cielos? Es imposible. Y dijo muy claramente Jesús: lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, y esa es la fe. Porque una persona de 99 años y la esposa de 92, Sara, era imposible para el hombre, imposible para la ciencia humana, a la capacidad mental que nosotros tenemos, que la promesa que le hizo Dios a Abraham se cumpliera, y no nada más siendo viejos, sino también que Sara era estéril. De igual manera, yo le decía ayer que acomodando lo espiritual a lo espiritual, cuando Jesús me da mandamientos de la cruz, de apartarme, como Abraham salió y nunca dudó, y las promesas que me hizo también Dios, concordando con este versículo y la sombra que tiene, es que si yo salía, es que si yo creía, es que si yo me circuncidaba, es que si yo permanecía, me iba a ser también ejemplo primogénito de muchos que iban a creer mediante la fe y mediante la enseñanza, no de palabra, sino de hechos y palabra, que va combinado. Entonces, yo, como le decía ayer, nunca me imaginé predicar el Evangelio, no tenía en mis planes, nunca me imaginé que fuera a ser un sacerdote, un linaje escogido, un real sacerdocio, y sobre todo que Dios pusiera su palabra en mi corazón, porque antes de ser cristiano, muchas ocasiones quise leer la Biblia y me daba el dolor de cabeza, no entendía y mejor la cerraba. Así que bueno, aquí está la fe, bendito hermano y bendita hermana. Dice en el versículo 20, 5:20, dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Ahora, aquí está la fe. La fe es tener la plena certeza, la plena convicción de lo que me está diciendo Dios
Todas las promesas, porque este pacto es de fe, y fe es no ver, pero creer en Dios y no dudar de Él. Le pongo un ejemplo de la fe. Bendito hermano y bendita hermana, usted tiene un hijo de 5 años y se prende en llamas su casa es de 2 pisos, y el niño está en la azotea gritando con llamas alrededor. Y usted le dice, hijo, aviéntate por favor, estoy aquí abajo, porque tu pie no va a tropezar, ahí están los bomberos, hay una cama elástica, aviéntate. Pero el niño duda y tiene miedo porque no puede ver. Y como no confía en usted, porque es un padre que, pues que nunca su hijo pudo conocer y que no tuvo la oportunidad de confiar, ¿qué pasa si su hijo no se avienta y no tiene fe? Se quema, se muere. De igual manera, este ejemplo que Dios me pone en el corazón poner es exactamente lo mismo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca debe de creer que le hay. Y si a mí Dios me dice, toma la cruz, sal de Ur de los Caldeos, deja toda tu vida, que muchos cristianos piensan que son de fe, pero no son de fe porque no han confiado en Dios y no han dejado sus ídolos y no han dejado de confiar, como yo siempre le he dicho en cada enseñanza, no han podido dejar el Dios escuela, el Dios trabajo, el Dios dinero, que son ídolos. Y que esos ídolos se necesita dar mi vida, se necesita dar mi sangre, se necesita derramar mi sangre, no en el altar de Dios, sino egocéntricamente por falta de fe en lo que trajo Satanás. Porque recordemos que nosotros fuimos comprados a precio muy alto para terminar un proceso, y una vez que terminé ese proceso, tomar mi cruz y derramar mi sangre a los pies de Cristo para adorar a Cristo y no tener más que un Dios, una confianza. Pero mucha gente no tiene fe. Como dice, ¿verdad? Se afanan. ¿Y qué les dice Dios? ¿Por qué te afanas? ¿Qué no ves a las aves del cielo? ¿Qué no ves a las flores? Eso hacen los gentiles. Tú no te preocupes. Ustedes que saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿no creen que yo les podré dar mejores? Entonces, ahí está la falta de fe. Están engañados, muchos piensan que son cristianos, muchos piensan que tienen fe, pero no pudieron sacrificar ni morir a lo que Dios les pidió, como lo estamos viendo en esta bendita enseñanza, este ejemplo de todo lo que dejó y cómo lo prosperó Dios. De igual manera yo le decía el día de ayer, bendito hermano y bendita hermana, que por no dudar, que por creer, pues ahora sí que todo aquel también tiene estas promesas divinas. Vamos a ser primogénitos, vamos a ser no una mujer estéril como lo éramos antes, sino como la esposa de Cristo. Hoy vamos, por la promesa de Dios, a darle hijos a Dios y a tener el privilegio de la herencia que nos trajo Cristo, que es el campo, que es cuidar a los bebés hasta que se lleguen a tener un crecimiento espiritual y no dudar. No dudar de todo lo que las promesas, porque vuelvo a repetir, este pacto es creer sin ver. Bueno, entonces, dice, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, porque desde el momento en que uno participa del llamamiento celestial, hay promesas divinas. La principal, la más fuerte es la vida eterna. Pero recordemos que yo no puedo alcanzar la vida eterna si no alcancé, mediante la fe y mediante el poder de Dios, a ser una nueva creación, a ser una nueva criatura, a poder amar a mi prójimo. Entonces, por fe, sé que puedo caminar en el mar, las promesas del real sacerdocio, nación santa. Cuando yo era un niño, creí que Dios es un Dios que no tiene elecciones, sino que da a todos conforme a la fe de cada uno. No tiene predilecciones, hijos predilectos, sino que la mesa es para todos. Entonces aquí recordemos que estamos viendo que las promesas
es tanto para el primer pueblo como también para el que no era pueblo de Dios, pero que creyeron. Entonces tampoco dudó por su incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. ¿Cómo me puedo fortalecer en la fe? Le voy a explicar. Bendito hermano y bendita hermana. Porque muchos dicen, ¿verdad? Señor, sí, dame fe. Mire, yo le digo que Dios ya nos hizo, ya nos creó, ya nos diseñó con un libre albedrío para saber que hay un bien y un mal. Ahora bien, Dios lo que nos ha dado, y fíjese bien lo que le va a decir Dios por medio mío. Dios lo que nos ha dado es a todos tener la fe como un granito de mostaza. Hasta ahí, no más, no más. Ahora bien, hay una cita bíblica en donde dice que uno tiene el don de fe, pero voy a explicar primero. Todos por parejo. ¿Cuál es ese granito de mostaza de fe? Que es creer en lo que no se ve. Cuando Dios permitió un ángel, un mensajero, un siervo santo, espiritual, que llegara a predicarme las buenas nuevas de salvación, conforme a la presencia de Dios y conforme a la Escritura. Entonces, bien, en ese momento, sin ver, Dios me dijo que tenía que apartarme, que tenía que tomar una cruz por fe, que tenía que crucificarme juntamente con Cristo por fe, no con clavos, no con una corona, sino con fe, que iba a nacer espiritualmente y que iba a morir el viejo hombre que yo no vi, y que el Espíritu Santo iba a descender y iba a tener vida y empezar una vida nueva que tampoco vi, que iba a ser rescatado del diablo que no lo veía, de Satanás y del pecado que tampoco me daba cuenta, pero que cuando se me abrió la boca de Dios por medio del Evangelio, que es lo primero que se debe de dar a una persona que no es cristiana, a un gentil, por primera vez, entonces de ahí depende todo, que pueda crecer en mi fe o no pueda crecer en mi fe. Si yo creí en el primer mensaje y me bauticé conforme al Evangelio, de todo corazón me arrepentí y confesé que yo quería a mi Señor, a Jesús como Señor de mi vida, como amo de mi vida, y que me dejaba comprar y que iba a ser obediente y que me iba a sujetar a lo que no conocía, y lo hice con fe porque creí en la palabra viva de Dios. Entonces empecé como un granito de mostaza, que es la semilla más chiquita. Hasta ahí. Ahora bien, los que no creyeron no pueden tener entrada a la fe, porque obviamente la fe es que la bendita palabra está llena de mandamientos y detrás de cada mandamiento hay una promesa. Pero primeramente tengo que practicar el mandamiento para posteriormente recibir las miles de promesas que hay en la bendita palabra, en el crecimiento espiritual y después la vida eterna. Pero si no empecé con ese granito de fe y no creí, no tengo acceso a la palabra de Dios. Ahora bien, ya empecé, ahora vengo a la palabra y vengo a un camino, a una ley que desconocía y que estaba ajeno totalmente, y la bendita palabra me empieza a dar a conocer que los caminos que yo tenía no eran de Dios, que todo era pecado, y se me empiezan a dar mandamientos de acuerdo al tamaño espiritual, porque el representante de la iglesia debe de tener la sabiduría por medio de Dios de dar la palabra de acuerdo al tamaño espiritual de la persona, no como hoy, que van a las congregaciones sin importar el tamaño espiritual y el representante da una palabra en general. Eso no debe de ser así. Nosotros debemos de ocuparnos con las personas que van empezando. Yo no le puedo hablar luego de Jeremías, de Ezequiel, de Job. No le puedo hablar de que deje todos los ídolos, sino debemos de empezar poco a poco, astutamente, conforme manda el Espíritu Santo, para que esta ovejita se le vaya dando los primeros mandamientos conforme lo mandó Cristo
en la enseñanza a un recién convertido. Entonces, cuando le viene el mandamiento y lo ve con los ojos, y si tiene duda, se le concuerda con otras 20 o 30 versículos o 40 versículos que hablen de lo mismo, hasta que diga amén, ya lo entendí, porque una persona que entró por la puerta del redil tiene el Espíritu, puede entender la voz de Dios, y en el momento que lo entendió, entonces empieza a sacrificar, porque toda la palabra nos va apartando poco a poco de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, y detrás de cada promesa, detrás de cada manto, hay una promesa. Entonces, esta ovejita empieza a hacer el primer mandamiento, y después de un mes, 2 meses, eso ya depende de Dios, constata que lo que le prometió Dios se lo da, sea entendimiento, sea sabiduría, sea gozo. Entonces, bien, ya creció un poquito su fe, ahora viene a otro mandamiento, nuevamente le da un conocimiento que desconocía, sabe por primera vez que también eso era pecado, tiene que sacrificar, tiene que dejarlo, lo hace por fe, se va entregando cada vez más a los pies de Cristo, va estando en las manos del alfarero, y lo hace, lo practica, recibe las promesas, y la vasija ya empieza a estar de este tamaño, empieza a crecer su fe, porque empieza a decir, Dios no me ha fallado hasta ahorita, en estos 3 mandamientos que llevo, Dios lo que me ha prometido me lo ha dado, y así consecutivamente hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Pero recuerde que en ese trayecto Satanás ataca, el opositor ataca, el mundo ataca, la oposición ataca, las flechas incendiarias nos hacen dudar cuando viene la prueba de Dios, y muchos se quedan al lado del camino, otros en tierra poca profunda, como dice la parábola del sembrador, otros crecieron con la cizaña y la cizaña los ahogó, y al final llegó poca semilla, una dio al 30, otra al 60 y otra al 100. Pero así es este camino. Y así es, depende de usted, bendito hermano y bendita hermana, que vaya creciendo en la fe. Depende de usted. Ya Dios nos los dio, ya Dios nos dejó la mesa puesta. Ahora, cuando habla de un don de fe, que unos tienen el don de fe, habla ya de un ministro, habla ya de una persona que tuvo que ser probada en todo el trayecto. Si usted en en Corintios, que habla de los dones, habla de personas que ya son del cuerpo, que ya alcanzaron un nivel espiritual, que ya corrieron la carrera, que ya fueron probados. Y luego hablaremos de ese don. Pero bueno, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Entonces, fortalecerme en la fe es empezar a practicar y no dudar nunca, y no poner adjetivos, ni poner en cuestión el mandamiento de Dios, porque dice la palabra que el que sabe retener su boca es sabio, pero el que se adelanta a abrirla es necio, porque le parece dura la palabra, porque recordemos que en cada mandamiento hay un sacrificio, hay una separación de lo que estábamos acostumbrados a hacer. Y poco a poco, hasta que Dios va a llegar a tocar ya cuando tiene un crecimiento espiritual, y cuando Dios quiere totalmente su vida después de 2 años de cristianismo o 3 años, dependiendo la mansedumbre que usted tenga y la fe, que le va a pedir absolutamente todo. Si tuvo empresas como al rico, si tiene un trabajo, si tiene escuela, le va a pedir todo para consagrar su vida. Y ahí, conforme en la fe se va fortaleciendo uno, pero conforme va creciendo uno, Dios le va exigiendo cada vez más. Pero recordemos que por fe, por el Espíritu Santo, puedo quemar todos esos dioses que eran de la carne y que los trajo Satanás. Bueno, entonces eso es fortalecerse en la fe. Porque Abraham fue obediente y fue comprobando que Dios era un Dios fiel, y que si ya le había cumplido todo, menos le iba a fallar. De igual manera, yo le doy testimonio para que podamos entender a mi persona, a la estatura que yo tengo. Si yo ya comprobé, después de 15 años que tengo bendecidos en la presencia de Dios,
y ya me dio mi ministerio, ya me dio la capacidad de entender la Biblia, ya me hizo un ser espiritual, ya me sacó del mundo. Y todas estas promesas divinas las he comprobado. ¿Por qué voy a dudar de la vida eterna? Y porque si yo dudara, entonces no estaría en la cruz, no estaría dando mi vida, no estaría, como Pablo dijo, ¿verdad? Porque estoy peleando con fieras, con leones, exponiendo mi vida en desvelos, en naufragios, desnudos, con peligros de los de mi nación, de los gentiles. ¿Por qué? Porque si no hay vida eterna, pues mejor comamos y bebamos. Entonces, es muy importante que cuando uno ya llega a comprobar mediante el discipulado que todas estas benditas promesas las adquirimos en el camino, ya es muy difícil, aunque no imposible, porque muchos han caído, que el enemigo me pueda separar de la fidelidad y de la esperanza que uno tiene. Entonces, ese es el crecimiento, bendito hermano, y esa es la fortaleza. Nos vamos fortaleciendo conforme vamos creciendo con el poder de Dios. Entonces, sino que se fortaleció en la fe, y fíjese bien, aquí viene la respuesta, lo que dando gloria a Dios. Ahí está lo que le estoy diciendo de fortalecernos. Bíblicamente, ¿qué es darle gloria a Dios? Bien, darle gloria a Dios es que mediante la gloria que nos ha dado y el llamamiento, todo mandamiento y todo mandamiento que nos da y lo empezamos a practicar, eso es glorificar al Padre. Eso es darle gloria a Dios. Adorarle, ser obediente, estar sujeto. Entonces, usted no duda, va a fortalecerse en la fe. Usted dudó de la bendita palabra de Dios y se perdió en sus razonamientos, como ya lo vimos en Romanos capítulo 1 y capítulo 2, que estos en sus razonamientos dijeron, ay no, esto es muy duro, esto no creo, esto lo hago a un lado. Como ya lo vimos, bueno, pues se quedan sin la gloria, se quedan con un velo, se quedan en sus razonamientos pensando que están haciendo bien y ya no pueden tener un crecimiento espiritual, ni de fe, porque Dios los deja con un velo. Entonces, ahí está, bendito hermano, dando gloria a Dios. Es como nosotros nos podemos fortalecer en este bendito camino. Dice en el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Qué pasaje tan más hermoso. Plenamente convencido de que aquel que lo llamó era poderoso. Poderoso para abrir el mar. Poderoso para transformarme de una nueva criatura a una nueva criatura. Poderoso para que el maligno no me toque. Poderoso para caminar en el mar. Poderoso para mantenerme en la cruz. Así que esta es la fe, bendito hermano y bendita hermana. Y aquel que no está plenamente convencido y que duda, ¿y quién me va a dar de comer, hermano? Si dejo esto, ¿de qué voy a vivir el día de mañana? Yo tengo que asegurar mi vida, hermano. Me tengo que jubilar, hermano. Pues bueno, ¿sabe qué? Esa gente que duda del poder de Dios, del creador de los cielos y de la tierra, del que sustenta todo, el universo, a los animales de la selva y a los peces del mar y todo lo que hay, perdóneme, pero jamás va a poder agradar a Dios de esa manera. Por eso, el que se acerca debe de estar plenamente convencido de que le hay, de que es poderoso, de que es el creador de lo inimaginable. Entonces, ahí está, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y si a mí también una de las promesas que Dios me hizo, ya como siervo, ya en un tamaño espiritual, cuando me dijo, toma tu cruz, yo le dije, Señor, me dice, confórmate con el comer y con el vestir. Ve a las aves del cielo, ve a las flores. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas te vendrán por añadidura. ¿Verdad? Y ahí vamos, hermano, porque nosotros nos vamos a fortalecer conforme Dios nos vaya pidiendo en la fe. Pero recuerde, hay muchos que se quedan
a la mitad, a un cuarto del camino, porque mientras más nos empieza a pedir Dios, pues se necesita precisamente tener la convicción de que hay un Dios que en todo momento sus promesas son amén. Que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Dice en el 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, recuerde que estamos viendo que este pacto no es por obras, bendito hermano y bendita hermana, que este pacto es por fe, ya le puse yo el ejemplo ayer del carro y la gasolina, es por fe y todo lo que me pide Dios en este pacto, que es espiritual y que ya vimos que es imposible para la carne, que es imposible sin fe, eso ya lo vimos muy claramente. Entonces solamente por fe puedo yo ser justo, porque la palabra justicia es tener los mandamientos de Dios y practicarlos, ser una persona recta, una persona conforme al corazón de Jehová, una persona que no practica el pecado. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. No nada más con respecto a él, sino recuerde que se llama el Padre de la Fe, sino también le es contada a todos los que fueran a creer en él. Fíjese lo que dice, sino también con respecto a nosotros. Primeramente, recuerde que esta carta, esta epístola, la escribe Pablo, que ponía un ejemplo junto con todos los que predicaba. Y a los que iba esta carta, y ahorita le voy a hablar, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro. Ahora, recordemos que aquí Pablo cuando dice, no nada más a Abraham le fue contada esto, sino también a nosotros, recuerde que hizo Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham, de fe? Los que dejaron toda su vida. Ya le expliqué, 75 años en Ur de los Caldeos con ídolos, con parientes, con familia, en Ur de los Caldeos. Y a los 75 años lo dejó todo por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de igual manera, el que se bautiza, toma su cruz y sale del mundo y empieza a caminar en el desierto, como el primer pueblo, que es en el desierto, no hay dioses, no hay música, no hay nada más que la peña de Oreb y el maná, únicamente, que no se compara con todo lo que trajo Satanás. Porque el maná es una palabra de vida y la peña de Oreb es la exhortación, la amonestación, es el agua que me mantiene con vida. ¿Para qué quiero más? ¿Qué es lo que me aleja? Porque en el desierto, recuerde que los fue alejando hasta introducirlos a la tierra prometida, que hoy la tierra prometida es el campo que nos trajo Cristo Jesús para ir a dar el Evangelio, alcanzar una estatura espiritual. Entonces, aquí está, bendito hermano, sino también con respecto a nosotros, pero ya le dije, ¿quiénes son los hijos de Abraham en la fe? A quienes ha de ser contada, porque en el momento en que yo dejé el mundo, el momento en que yo me bauticé, el momento en que yo estoy viniendo la palabra y la palabra me está alejando cada vez más y más de toda esta mentira del mundo, entonces por fe, al decir tengo a Dios adentro, estamos en el tiempo de la gracia, Jesús me trajo en la cruz este poder, entonces nos es contada y en drive, en automático, entra la obra. Esto es a los que creemos. Fíjate, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro. Esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque más adelante vamos a ver en Romanos capítulo 10,
que el que confiesa que Jesús resucitó y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Ahora, yo estaba muerto, yo estaba en el mundo, estaba separado de Dios. Y creer en la resurrección el día de hoy no es confesarlo de labios para afuera, como muchos. Porque todos los cristianos que están engañados, usted les dice que si creen en la resurrección y le van a decir que sí. Pero recuerde, por sus hechos, porque creer en la resurrección es creer en una nueva criatura. Es creer tener la imagen de Dios. Es creer que voy a ser un ser espiritual. Es creer, como está escrito en los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis en aquel entonces, escribe al ángel, escribe al ángel, escribe al ángel. De Tiatira, de Esmirna, de Éfeso, de Pérgamo. Escribe al ángel. Y tener la fe es creer en la resurrección, es creer que en el bautizo dejé mi carne, dejé la vieja criatura, como Cristo Jesús. Si lo conocimos en carne, ya no lo conocimos así. Cristo Jesús resucitó y vive y ya no muere más porque es un ser espiritual. Eso es creer. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, la inmortalidad que me trajo mi Señor Dios, la inmortalidad que me trajo fue en el bautizo. Porque el que es inmortal no es este cuerpo, sino es el espíritu. Pero hay que cuidarlo, porque el pecado paga un salario y es la muerte. Entonces aquí está, a los que creemos que el Señor levantó de los muertos a Cristo, nos es contada por justicia, porque el espíritu busca las cosas de arriba y la carne busca las cosas del mundo. Dice en el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y sí, ya sabemos, ¿verdad? Y resucitado para nuestra justificación. Eso ya lo sabemos también por la bendita palabra de Dios, que Cristo Jesús fue entregado voluntariamente como ofrenda, también su Padre lo dio, como dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su unigénito Hijo para cargar con nuestro pecado y mediante su sangre, mediante su vida sin transgresión, ser limpiados por esa vida y tener vida a cambio de la suya a todos los que creyeran. Y resucitado para nuestra justificación. Efectivamente, Jesús fue resucitado, estuvo 3 días separado del Padre, 3 días en el infierno y alejado de Dios, estuvo muerto, alejado de Dios. Y una vez de los 3 días que fue donde nosotros teníamos que pagar y predicó a los que murieron abnegados en el diluvio, luego subió, el Padre lo resucitó, le abrió las puertas del Hades, de la muerte, y el Padre lo subió y subió con su sangre a ofrecérsela a su Padre para ser justificados a los que fuéramos a creer. No por obras, sino por la fe y por medio de su sangre que nos justificó, recibir la gasolina, recibir el Espíritu Santo. Bien, vamos a empezar el capítulo 5, hermanos y hermanas benditas de Dios. Dice así en el 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, justificados por la fe. Entonces recordemos, yo no fui justificado por obras, ni por dar dinero. Fui justificado porque creí que Dios envió a su Hijo y murió en la cruz para que si yo me arrepentía y empezara con un granito de fe a creer que yo tenía que morir al mundo y entregarme a Dios, entonces me fue contada mi fe
para que fuese justificado, no por obras, sino mediante la muerte y resurrección de Cristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque sin fe no puedo tener paz para con Dios. Porque la paz para con Dios, como dijo Jesús, yo soy la paz les dejo, la paz les doy. ¿Pero qué es esa paz? Porque muchos piensan que es estar así, tranquilos, con dinero, sin preocupaciones, para de sufrir. Muchos pecadores transquiversan la paz diciendo somos felices, así estamos bien. Muchos transquiversan esa paz. La paz que nos ha traído y que nos dejó Cristo es que Jesús nunca provocó al Padre en ira, nunca provocó al Padre en enojo, porque fue un ser en carne mediante el Espíritu Santo que no practicó el pecado y que en todo momento estuvo sonriendo al Padre y el Padre le dio su favor siempre. Igual como David, la palabra de Dios nos enseña que así como David fue amigo de Dios, ¿por qué fue amigo de Dios? Porque en todo momento hizo lo que Dios le mandó. Así que yo le digo, antes de ser cristiano, yo era enemigo de Dios, no conocía a Dios. Y Dios también era enemigo mío si no me arrepentía. Porque así como Dios está permitiendo ahorita en el planeta Tierra toda la desgracia que está pasando, es porque no quieren saber de Él. Es porque Dios considera enemigo a aquel que no se quiso arrepentir y a aquel que no practica los mandamientos. Así que la verdadera amistad, la paz con Dios, es que Cristo Jesús nos dejó la gasolina, el Espíritu Santo, para que con fe yo practique todos los mandamientos del nuevo pacto y entonces tenga paz con Dios. La paz les dejo, la paz es Dios y que sea mejor mi enemigo, Satanás. Sí, porque si yo quiero ser enemigo de Dios, entonces soy amigo del diablo, entre comillas, porque el diablo engaña. Entonces, ojalá que vayamos entendiendo lo que es la paz. Bendito hermano y bendita hermana. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Los que tenemos fe, los que creemos que tenemos el Espíritu y tenemos a Dios adentro para poder practicar todos sus mandamientos y no decir legalismo, exageración, ¿quién puede ser perfecto? Este tipo de congregaciones y este tipo de cristianos no tienen fe. Blasfeman contra el poder que nos trajo Dios. Y hicieron vana la cruz de Cristo y el sacrificio de Cristo. Ahora bien, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué por medio? Porque Jesús nos vino a poner el ejemplo. Él fue el mediador. Él fue el que recibió el Espíritu Santo y que la palabra se nos da testimonio que dijeron, nosotros vimos cómo descendió el Espíritu como paloma y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y ahí entra Cristo Jesús en el pacto nuevo a ponernos como ejemplo, caminando en todo momento con el poder de su Padre, el camino y cómo debemos de caminar. Así que recuerde, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo, y esto es muy importante porque muchos cristianos que han menguado y muchos que han dejado la cruz, fue por poner la vista en el hombre y no en Cristo Jesús. Mi pastor, es que el hermano, es que pecaron y blasfemaron el nombre de Dios por la conducta de otros. Mal hecho, porque jamás Dios nos dijo que pusiéramos la mirada en ninguno más que en Cristo Jesús. Y si en Hebreos dice que nos sujetemos a nuestros pastores, dice muy claramente según cuál haya sido su conducta. Pero sí, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que Jesús vino en carne, vino como nosotros, recibió el Espíritu y Él fue el medio que nos dio el ejemplo para poder tener paz para con Dios. Alabado sea Dios. Pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, esto es por fe. Dice, por quien también tenemos entrada
por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así como Cristo Jesús fue el que subió, fue el que nos abrió la puerta para entrar a este nuevo pacto llamado gracia. Recordemos que dice en San Juan: yo soy la puerta del redil. Todo el que por mí entra, la voz del pastor escucha. El que entra por otro lado es salteador y ladrón. Entonces, aquí está, por quien tenemos entrada, Jesús dijo: yo tengo la llave. Yo soy la puerta del redil. A Jesús como mediador, por medio de la cruz, nos dejó la entrada a este nuevo pacto, nos dejó la entrada a esta cuarta dimensión, nos dejó la entrada a la gracia. Por la fe, fíjese, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Ya le dije, es una cuarta dimensión, hermano. Estamos sentados en los lugares celestiales. Muchos cristianos no se dan cuenta de la riqueza por pecadores, porque no creyeron desde un principio. Entonces, por Cristo Jesús tenemos entrada a esta familia que es celestial, a esta familia que es espiritual, a esta familia que está en el monte, a esta familia que no es de aquí abajo, que no es terrenal. Dice, en la cual estamos firmes, y en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, el que tiene fe está firme, a pesar de la oposición. Está firme en cada mandamiento que nos da y estamos firmes, fíjese bien, y nos gloriamos en el yelmo. Y nos damos ánimo y cantamos alabanzas a Cristo. Y estamos gozosos a pesar de que a nuestro alrededor no tenemos paz. En nuestro interior sí. Alrededor no. Estamos en afrentas. Estamos en oposición. Pero nos gloriamos sabiendo que el que padece juntamente con Cristo va a tener entrada a esta bendita esperanza de la cual yo lo he dejado todo, sigo padeciendo ataques, sigo padeciendo insultos por haber dado mi vida, por querer salvar, por predicar la verdad, porque el estar en la verdad y ver a los pecadores necios es muy doloroso y es mucho sufrimiento al saber cómo van a terminar. Pero con los poquitos que nos quedamos y sabiendo que nosotros, mediante la fe que nos mantiene firmes ante la oposición, nos gloriamos en la esperanza de la gloria venidera, de la gloria que va a venir Dios, que es el arrebatamiento, que es la resurrección, que es la transformación y que es la vida eterna. Alabado sea Dios. Dice en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, es muy importante esto, bendito hermano. Mire, ¿por qué me voy a gloriar en la tribulación? ¿Por qué no me voy a gloriar en para de sufrir, dinero, salud, no pasa nada, este hombre tiene a Dios, esta mujer tiene a Dios, tiene casa, tiene lujos, tiene que comer todos los días, está riendo, van de vacaciones, están de fiesta? Bueno, eso es el engaño y la mesa del diablo. Recuérdese de la parábola de Lázaro y el rico. Recuerde toda la bendita palabra de Dios. Ahora bien, bendito hermano, mire, nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. Yo le explicaba la vez pasada qué es tribulación. Generalmente, cuando hablamos de tribulación, se habla en el mar, tempestad o tribulación. Cuando el mar está picado, cuando hay un huracán, cuando hay un ciclón y los vientos levantan las olas y la nave está a punto de
de ser tragada por el mar. Los vientos desvían la dirección de las naves cuando eran en aquel entonces con proa. Y la lluvia. Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, nosotros los que ya hemos tenido un crecimiento espiritual y estamos en contra del viento que es Satanás, estamos en contra del mar que es el mundo, y que nosotros estamos en la barca o caminando en el mar, pero así como Pedro, que cuando empezó a caminar en el mar, vino una tribulación, vino el mar picado, los vientos, y cuando Pedro vio eso, tuvo miedo cuando estaba caminando en el mar y se empezó a hundir. Claro, todavía no estaba preparado Pedro. Ahora, los que podemos caminar en el mar o los que están en la barca, que son los discípulos y que ya fueron sacados del mar y que están cuidados por Cristo, y los que estamos caminando, viene el mundo, viene el mar y nos golpea, los mundanos, nos critican, nos dicen, vienen los demonios, viene Satanás por flechas incendiarias, por falsas congregaciones, vienen las lluvias, las pruebas que Dios permite Dios, y nos gloriamos sabiendo que así el que es vituperado, el que es, como dice en San Mateo versículo 5, ¿verdad?, que los que son vituperados, que los que son perseguidos, que los que son blasfemados, que los que son muertos aún por el Evangelio, grande es su galardón, porque reposa el Espíritu Santo. Porque si no tuviera el Espíritu Santo, no tuviera ataques de la mayoría del mundo. Recordemos que estamos en una guerra, recordemos que hay dos pueblos, uno del diablo y otro de Cristo, y ambos están en guerra. No hablo de los seres humanos que tienen otra religión, hablo de los cristianos que se bajaron de la cruz y que se han regresado y son pueblo del diablo y que en todo momento están en contra de Cristo Jesús, como los fariseos, como los saduceos, como los escribas, y en toda la historia del libro de los Hechos, contra Pablo, contra Pedro, en el Antiguo Testamento, contra Elías, contra Eliseo, contra Ezequiel, y en todo momento el mar, la tribulación, los vientos, el opositor, los reyes de otras naciones que iban a amedrentar al primer pueblo. Entonces, ¿por qué nos gloriamos? Porque Jesús dijo, bienaventurado el que padece, porque el Espíritu Santo. Conste que les digo, si a mí el mundo me aborreció, conste que les digo, si a mí me aborreció siendo el Señor, cuánto más a ustedes, si es que permanecen, si es que predican, si es que están en la verdad. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, también un discípulo, porque un discípulo cuando viene a la palabra y la palabra lo va apartando de las costumbres, de los hábitos que tienen los seres humanos, y Dios le va diciendo en el discipulado que sacrifique, que se aparte de todo eso, no se empiezan a decir que destruimos familias, no se empiezan a decir que lavamos cerebros, pero gloria a Dios. Esa es la tribulación. Entonces nos gloriamos, porque dice la palabra, bienaventurado el que es vituperado por mi causa, bienaventurado el que es perseguido, bienaventurado el que muere por el Evangelio. Bienaventurado, porque su galardón va a ser grande, porque así persiguieron a los profetas. Entonces por eso me gloreo, porque yo sé que si no me atacaran, si me aplaudieran como un pastor y no tuviera tribulación, tendría el diablo adentro, no tendría Dios. Entonces, por eso me gloreo, bendito hermano. Y así lo dice la palabra. Bienaventurado el que es vituperado, bienaventurado el que es perseguido bienaventurado. Por eso nos gloriamos. Sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora bien, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿verdad? Tanto en el discipulado como también en el ministerio. ¿Cuál es la paciencia? La paciencia que Dios quiere para probar nuestra fe es que si Pedro, por poner algunos ejemplos, estuvieron en la cárcel muchas veces sentenciados a muerte, ellos tuvieron paciencia que Dios los sacara de la cárcel, porque muchas veces los sacó de la cárcel.
¿verdad? Entonces, tener paciencia en la tribulación, cuando nos atacan, cuando hay oposición, paciencia de que Cristo Jesús ponga bonanza. Cuando iban remando y el viento les era contrario y no llegaban a la otra orilla y había oscuridad y iban cansados y había lluvia, en ese momento ellos tuvieron paciencia. Llegó Cristo Jesús, hizo bonanza. Alabado sea Dios. Dice aquí, y la paciencia nos prueba. La tribulación. Lo que Dios nos permite pasar es una prueba. Y la paciencia produce una prueba y la prueba produce esperanza. Es como yo le digo, bendito hermano y bendita hermana. Alguna ocasión también Pablo, ya siendo un representante, seguía siendo probado. ¿Cómo? En Gálatas nos da una explicación a los que han leído, porque él estuvo enfermo de sus ojos físicamente. Fue una enfermedad fuerte la que tuvo, según la describe, porque dice, ¿verdad? Y cuando yo estuve enfermo de mis ojos, oh Gálatas, ustedes estaban dispuestos a darme hasta sus ojos por esa enfermedad y esa prueba que yo tuve. Habla de esa prueba que yo tuve. Pero yo también se lo digo. Bendito hermano y bendita hermana, ya tengo 4 años en una silla de ruedas, no por un accidente, se me desgastaron los cartílagos. Y yo evangelizaba, iba a dar palabra. Y no me quejé de decirle a Dios, oye Señor, ¿por qué bendito Padre? Si yo estaba llevando el Evangelio, ¿por qué bendito Padre si estoy en la cruz? ¿Por qué metiste esta silla de ruedas si yo estaba haciendo? No, me gloreo. Los que tenemos fe, nos gloriamos en cualquier prueba, en cualquiera. Yo le estoy hablando de una de miles. Nos gloriamos. Sabiendo, como dice en Santiago, que los que nos gloriemos cuando seamos probados para ver nuestra fe. Porque fíjese bien lo que dice la palabra, que así como el oro es probado por el fuego, es necesario que nuestra fe sea probada por el fuego. Así que aquí es todo lo contrario a los que los inicuos y los falsos cristianos piensan que la bendición y el camino y estar en manos de Dios es dinero, fama y poder. Todo lo contrario. Aquí estamos en una prueba, aquí nos está probando Dios. Ahora bien, yo tengo paciencia, Pablo tuvo paciencia, yo sé que si 4 o 6 años no me importa mientras tenga a Dios, tengo paciencia, sé que a lo mejor me levanta o no me levanta, no me importa, lo que me importa es tener el Espíritu Santo, pero la paciencia, fíjense bien, nos prueba, aquí está, la paciencia nos prueba. En todo momento está viendo Dios, a ver si no blasfemamos, a ver si no tiramos la cruz. Y la prueba produce esperanza. Porque así como el horno de fuego, los amigos de Daniel tuvieron paciencia de que Nabucodonosor iba a decir, ya bájenle, quiten el fuego. De igual manera nosotros tenemos la esperanza, ya sea que me levante Dios de aquí o que llegue primero Cristo. Cualquiera de las dos cosas. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, la esperanza no me avergüenza, la esperanza de que me dicen, ¿por qué la cruz? ¿Por qué padeces? ¿Por qué estás muerto? ¿Por qué no bajas al mundo? Sálvate a ti mismo, ten misericordia de ti mismo, como le dijo Satanás por medio de Pedro, Señor, no vayas a la cruz, ten misericordia de ti mismo. Bueno, nosotros sabemos que mucha gente nos avergüenza, mucha gente nos critica por estar en la cruz, pero ¿sabe qué? Esa esperanza que nosotros tenemos no nos avergüenza. No nos avergüenza porque la presencia de Dios, el Espíritu Santo, el amor de Dios. Recuerde que bíblicamente en 1 de Juan 4:7 nos enseña que Dios es amor. Entonces, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por esta esperanza, porque recuerde que agradar a Dios es en el momento que creemos y en el corazón de carne, no de piedra, es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A los que tenemos esa esperanza como Abraham.
que Abraham salió con una esperanza, creyendo. Tanto la esperanza del padre de la fe como la esperanza del hijo prometido, como la esperanza de la circuncisión. Y atacaron a Abraham. Hubo oposición, pero esa esperanza no lo hizo avergonzarse de tener la mirada puesta en Dios y en Cristo Jesús. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces dice en el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, vuelve a repetir para que no se nos olvide que en el primer pacto y aún nosotros como gentiles éramos débiles para poder caminar en el mar, para poder practicar los mandamientos de Dios. Por eso ya nos dijo Dios en las enseñanzas pasadas que todo lo que permitió Dios en el primer pacto nos mostró precisamente que sin el Espíritu, sin la presencia de Dios, aunque yo tenga la ley, aunque yo me jacte de tener un templo, aunque yo me jacte de tener una circuncisión por fuera, no puedo sujetarme al nuevo pacto y a los mandamientos de Dios. Entonces, cuando vio Dios y Cristo Jesús que éramos débiles, que no podíamos hacer esta ley, la cual el hacedor es el que se va a salvar y el que tiene vida, entonces cuando vio nuestra debilidad, a su tiempo, cuando Dios lo predestinó, cuando Dios lo quiso, murió. Murió tanto por el primer pueblo que eran impíos y por nosotros que éramos pecadores en ignorancia. Dice aquí, ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por uno bueno. ¿Y qué enseñanza tan más grande nos pone aquí Dios, bendito hermano y bendita hermana? Voy a tratar de explicarlo con parábolas, ejemplos terrenales. Aquí en el mundo, en México y en todo el mundo, cuando agarran a un culpable, como en este caso García Luna, muchos dicen, qué bueno, hasta que se hizo justicia, que se pudra en la cárcel, que pague todo el daño que hizo. Y difícilmente uno de ellos daría la vida por pagar la sentencia que le fueran a dar a García Luna o al Chapo Guzmán. Difícilmente. ¿Qué dicen? Que se pudra, se lo merece, tanto daño que hizo. Bien. El amor de Dios, que aún siendo nosotros pecadores, que aún nosotros estábamos sucios como el hijo pródigo que se fue a comer con los cerdos, que venía lleno de lodo, lleno de excremento, revolcado, su padre cuando vino se echó a las manos, al cuello del hijo pródigo y lo vistió. Igual manera nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, estando apestosos, estando ajenos a esto, Dios mostró su amor para con nosotros, que Cristo Jesús, siendo malos, murió. Y aquí lo dice muy claramente. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por uno bueno. Ahora, así murió Cristo, a su tiempo murió por los pecadores. Y si uno apenas moriría por uno bueno, por uno que no hizo mal, pero Jesús cuando vino dijo, no hay ninguno bueno, no hay ninguno que haga el bien, no hay ni siquiera uno, pero yo vengo a dar la vida por estos pecadores, para ser limpios. Ese es el amor de Dios, que es incomparable. Ese es el amor de Cristo. Dice, mas Dios, dice en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Así que bendito hermano y bendita hermana, en esto se mostró el amor de Dios, que el pecado entró
al mundo por un hombre, por el pecado, la muerte, nos contaminamos bajo el imperio del diablo. Estábamos totalmente apartados, fornicando, adorando a otros dioses por naturaleza en la carne y estando ajenos, estando en ignorancia, estando en una muerte. Dios no nos dejó en el olvido. Dios, siendo pecadores, envió a su Hijo Jesús Santo, se despojó de lo que más amaba, porque no escatimó a su Hijo por usted, por mí, por la creación. No nos abandonó, no nos dejó, sino que mandó lo que más amaba, a un Hijo Santo que no había pecado desde su creación, que fue escogido por todos sus compañeros, y Dios proveyó y puso este Cordero para que todo aquel que en él creyera, que otra vez entra aquí la fe, no por obras, sino por su sangre, empezáramos un pacto de santidad, un pacto de sujeción, un pacto de no practicar el pecado, un pacto para ser amigos de Dios. Esa fue la condición. Para eso nos limpió, para eso nos amó, para eso nos dio a su Hijo. ¿Por qué? Porque dijo, no quiero que te pierdas y aparte necesito y anhelo celosamente tu cuerpo. Por eso te voy a hacer participante y te voy a comprar con la sangre de mi Hijo, te voy a resucitar y el pacto es que necesito tu cuerpo celosamente para que lo que recibiste por gracia vayas y lo des por gracia y me seas fiel. Y seas deudor no a la carne, no al mundo, sino seas deudor a mí y a mi Hijo, a quien yo puse como propiciación y te rescató y te dio vida y todavía te trajo riquezas, herencia y una esperanza viva. Palabra de Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, mañana, si Dios quiere, continuaremos con el versículo 9. Se nos ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana. Que la gracia y la paz se queden con cada uno de ustedes y yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo y si Dios me lo permite, mañana continuaremos. Gracias.